Somos energía. Siempre estamos buscando respuesta a todo, haciéndonos incontables preguntas, cuestionándonos y buscando culpables de las cosas que nos suceden, de la vida que tenemos, de la situación que estamos viviendo, bien sea económica, emocional, laboral, política, social, filosófica, etc. Sin embargo, todo lo que buscamos lo hacemos fuera de nosotros mismos. Es por esta razón que recorremos continentes, países, ciudades, poblados, monasterios, buscando incansablemente la razón, la causa. Luego nos preguntamos miles de cosas, preguntamos a otras personas, visitamos templos, gurús, astrólogos, adivinos, numerólogos, maestros y seguimos en ese camino agobiante y agotante, desgastando nuestro chip, sin percatarnos que esos solo son herramientas a nuestra disposición. Pero ninguna de ellas va a resolver el paradigma interior si no somos conscientes de que ya lo poseemos. Existe una leyenda que parece un tanto sarcástica, sin embargo se asemeja a la vida del humano y quiero compartirla con todos ustedes. La misma habla de que al principio de los tiempos, antes de que la humanidad poblara la tierra, los dioses se reunieron con el fin de preparar la creación del ser humano a su imagen y semejanza. Pero uno de ellos dijo, si vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza, estaremos creando nuevos dioses. Debemos pensar algo que los diferencie de nosotros. Después de mucho pensar, otro intervino diciendo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Fue entonces que otro preguntó, ¿pero dónde vamos a esconderla? Fueron entonces interviniendo y proponiendo ideas hasta que uno de ellos se pronunció, la vamos a esconder en la cima de la montaña más alta del mundo. A lo que uno de ellos contestó, no creo que sea una buena idea. Con su fuerza acabarán encontrándola. Intervino entonces otro planteando, mejor la escondemos en el fondo del océano. Pero una voz se escuchó diciendo, no, recuerden que le daremos inteligencia, con lo cual, tarde o temprano, van a construir una máquina que pueda descender a las profundidades del océano. ¿Por qué no la escondemos en otro planeta?, enunció otro. Pero uno de los dioses refutó con voz potente, no creo, porque algún día llegarán a desarrollar una tecnología que les permitirá viajar a otros planetas. Uno de los dioses que había permanecido en silencio escuchando con atención todo lo que los otros alegaban, dijo, creo saber el lugar perfecto para esconder la felicidad donde nunca podrán conseguirla. Todos estaban asombrados y le preguntaron en una sola voz, ¿dónde? Él respondió, la vamos a esconder dentro de ellos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y es entonces que desde ese momento el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin percatarse que la lleva consigo. Esta leyenda retrata totalmente a la humanidad desde el día cero hasta el actual momento, que podríamos decir que es el mismo. Todo lo que buscamos incansablemente está dentro nuestro, como dijo Jesús. No dirán, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros y no lo veis. Pero es quizás que después de sentir que ya las fuerzas se nos acaban y ya exhaustos pedimos una señal y como por arte de magia aparece. ¿Y dónde creen que está? En nosotros, claro que sí. Definitivamente nunca profundizamos en nuestro ser, solo nos vemos como humanos y creemos tener una mente que nos dirige, llena de pensamientos que van y vienen incansablemente, pura podredumbre. La mente solo es una herramienta que puede ser nuestro peor enemigo o nuestra mejor aliada, pero no la sabemos utilizar. Sin embargo, nos engolosinamos haciendo alarde de todos los avances que hemos alcanzado a nivel científico, incluso hasta conseguir la llamada partícula de Dios o el bosón de Higgs, entre otras muchas cosas. De igual manera presumimos de los adelantos tecnológicos, pero lo cierto es que el planeta y la humanidad está sumergido en el peor caos. Ya nuestros argumentos carecen de consistencia. Esto lo podemos ver cuando hojeamos lo que hemos creado. Como dijo Siddhartha Gautama, el que despertó, mejor conocido como Buda,
El mundo exterior es únicamente una manifestación de la mente en sí misma. Entonces la pregunta sería, ¿por qué seguimos estancados? ¿Por qué no utilizamos lo que tenemos a nuestro alcance? Y la respuesta es muy sencilla. Porque no sabemos cómo hacerlo, porque estamos dormidos. La otra herramienta que tenemos es nuestro cuerpo físico, que es nuestro templo, el cual también es un mecanismo o vehículo un tanto mágico, por llamarlo de alguna manera, que nos acompaña en esta estadía terrenal, pero tampoco a él lo escuchamos. Entonces vivimos atrofiados, estancados, dormidos, contaminados, intoxicados, enfermos en lo que creemos que es la vida. El estado de conciencia humana, si podemos hablar de niveles, hay un muy alto segmento de humanos que aún permanecen en niveles muy bajos, donde no alcanzan a ver la punta de sus narices. Una de las razones, a mi manera de verlo, de percibirlo, es que vivimos en tiempos inexistentes, regodeándonos en lo que llamamos pasado y a lo que denominamos futuro. Nunca estamos en el aquí, en lo atemporal. Las ataduras que hemos creado con el pasado son abismales, son retorcidamente dantescas. Ejemplo de esto es que creemos que lo que vivimos fue mejor de lo que tenemos. De esta manera todo se debilita. Nuestro cuerpo perece, nuestro ser pide auxilio, pero no somos capaces de escucharlo. Luego hablamos, charlamos y nos llenamos de una verborrea incesante sobre el futuro, donde creemos que todo va a ser mejor. Que la felicidad está basada en cuando tenga la casa de mis sueños, el trabajo que siempre he querido, el negocio que siempre he deseado, la pareja que me ame, el auto del año, la familia que quiero tener, cuando tenga la figura perfecta, la cuenta millonaria, el viaje que me llevará a conseguir mi espiritualidad. En fin, podría decirles infinidad de frases de todo lo que creemos nos haría feliz. Pero cuando nada de esto llega de la manera que lo hemos planeado o lo hemos trazado en nuestra mente, viene el desaliento, la desesperanza, el estrés, el agobio, la enfermedad, la tristeza, la depresión, hasta llegar la muerte. También podría decirles miles de cosas para definir un estado perturbador, pero ya de eso ustedes saben en abundancia. Lo que sí es cierto es que podríamos sentir que con el último aliento se acaban nuestros sueños o en ese instante llega la iluminación y entendemos que la felicidad había estado allí todo el tiempo. El célebre filósofo, ensayista y escritor Francois-Marie Araud, mejor conocido como Voltaire, lo expresó de una manera muy acertada cuando dijo: buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos que buscan su casa sabiendo que tienen una. Esto seguirá aconteciendo mientras sigamos basando nuestra vida en tiempos que no existen. El futuro es algo que hemos creado, que nos han inculcado, que hemos creído, que lo vemos a cada instante, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde venden esta historia para tenernos más atrapados en el sueño, en lo que los antiguos del hinduismo llamaban Maya, que es la ilusión o una imagen irreal. Entonces nos atamos a una sarta de creencias creadas por nosotros mismos. Somos los creadores de las cárceles donde vivimos. Le hemos dado forma en la materia, pero no somos capaces de ver el holocausto que hemos creado. Las guerras, las pestes, la violencia, la ira, el odio, el racismo, el control, la esclavitud han sido creadas por nosotros, aunque parezca una gran estupidez que nos estemos infligiendo toda esta tortura, daño, dolor, sufrimiento. Y si no lo hemos creado, entonces es peor aún porque no los hemos creído. ¿Cuál es el propósito? Ni siquiera somos capaces de saber cuál es nuestro propósito. Por lo tanto, buscamos respuestas externas en terapias, alcohol, sexo, drogas, juego, oración, meditación, comida, poder, dinero, religión, trabajo, relaciones tóxicas, etc. Lo que nos lleva a existir ausentes de nosotros mismos, con miedo a vivir, con miedo a morir, con miedo al miedo. Pero todo esto lo podríamos condensar en una sola palabra, que la denominamos ego. ¿Les es familiar? Seguro que sí, el cual siempre está inflado como un globo de helio.
al cual podríamos definirlo como una máscara o una gran armadura que hemos creado, el gran yo, que vive en una eterna contienda, en una eterna competencia, y aunque podamos pensar que hay múltiples egos, en el fondo es el mismo, ya que está basado en los pensamientos, así como en nuestras emociones, y ambas son transitorias. Es por esta razón que siempre estamos en una disputa absurda, siempre criticando a todos a nuestro alrededor, lo que lleva a las luchas violentas entre humanos, a las guerras, condenando a otros, creando más resentimiento. Como dijo Jesús en esta parábola, ¿por qué miráis la paja que hay en el ojo ajeno y no veis la viga que está en el vuestro? Más claro, imposible. No somos capaces de vernos a nosotros mismos, pero es perturbador cómo criticamos y juzgamos a los demás. El ego se representa a través de los múltiples personajes que protagonizamos. Nos identificamos por lo que poseemos, por lo que hemos estudiado, por cómo nos ven, por la figura que tenemos, por el título que obtenemos, por el estatus social. Es quizás por esta razón que vivimos en una eterna queja. El ego nunca está satisfecho, lo que nos lleva a renegar de todo, o sencillamente es otro programa más donde estamos insertados. La verdadera liberación es de nosotros mismos, o sea, de la persona que creemos ser, la que nos tiene en total esclavitud. No tenemos conciencia de los personajes que representamos. Es por esta razón que el ego se alimenta de la atención de los demás. No tenemos conciencia de la cantidad de personajes que protagonizamos. Estas son las estructuras del yo, que separan el mundo externo de nuestro mundo interno. Es de esta manera que generamos una brutal resistencia. Pero el ego siempre está buscando reconocimiento, atención, alabanza, ya que él siempre desea algo más. Entonces, cuando algo le interesa por cualquier razón, va tras ello como un ladrón en acecho. Pero también se puede sentir amenazado cuando hay alguien que sabe más, que hace algo mejor, y esto es lo que vemos en el continuo de la vida, las grandes rivalidades, contiendas y competición, bien sea en la política, en la economía, en los países, en las familias, en las empresas, en la religión y hasta en las parejas. La patología del ego asume la forma de violencia física, que es un mecanismo primitivo aún prevaleciente en el planeta, utilizado por esas personas que quieren seguir ejerciendo el control. Me parece algo tan absurdo y a la vez tan contradictorio cuando ellos nos hablan de trascendencia, de avances, pero ya sabemos que son los egos violentos que amenazan como el lobo feroz disfrazado de corderito. Lo más sorprendente es que nosotros no entendamos de que todo lo que pensamos que va a pasar ya está pasando, porque todo es un eterno momento. Es cuando debemos ser conscientes que el ego solo subsiste en esos tiempos inexistentes que llamamos pasado y futuro. En el aquí o lo que llamamos presente no tiene cabida porque allí solo hay conciencia. Y definitivamente el ego ignora que la fuente de toda energía está en el interior. Esto nos lleva a procesar, interiorizar, aceptar y rendirnos ante la verdad de que somos energía, ya que el universo está compuesto de energía, no de materia. Pero esto no es nada nuevo. Ya Sócrates lo mantenía y decía que la energía o alma está separada de la materia y que el universo está hecho de energía, la energía pura que existía antes que el hombre y otras cosas materiales existieran en la Tierra. La física cuántica dice que a medida que profundizamos en el funcionamiento del átomo, observamos que solo existen ondas de energía. Nosotros estamos compuestos por átomos y los átomos están continuamente absorbiendo y soltando luz y energía. Y aunque parezca insólito, permanecen en movimiento aun cuando estemos dormidos. Cada célula de nuestro cuerpo contiene átomos, los cuales tienen un voltaje negativo y positivo, tanto por dentro como por fuera. Otro suceso interesante que resaltar, que se relaciona con nuestras vidas, es que cada átomo tiene su propia frecuencia o vibración. Por lo tanto, es importante ser conscientes de ver si nos encontramos en un entorno en el cual estamos rodeados de ondas de energía destructivas
o por el contrario, de ondas de energía constructivas, ya que las células que componen nuestro cuerpo saben instintivamente lo que es nutritivo y lo que es tóxico. En realidad, todas las plantas y los animales se comunican a través de las vibraciones, o sea, determinando si la energía es buena o mala para ellos. Yo me pregunto, si esto sucede con el reino animal y vegetal, ¿cómo es que los humanos no podemos hacerlo? Pero la respuesta es muy fácil. No estamos acostumbrados a usar nuestra capacidad de sentir nuestra energía. Los seres humanos somos energía y este es el combustible que necesitamos para vivir. Cada proceso que realizan nuestras células y producen los tejidos requieren de la energía para llevarse a cabo. La física cuántica también ha observado que toda la realidad es vibración energética. Ya esto lo exponía Max Planck, el Premio Nobel de Física, cuando dijo: la materia no existe. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas de un átomo y las mantiene unidas. Debemos absorber toda esta información, pues tengo la certeza de que ustedes, en lo corto o largo de sus vidas, han oído hablar de que somos imanes, y no solo en sentido metafórico, ya que la ley de atracción es una realidad. Nuestro campo electromagnético nos hace ser imanes que atraemos a absolutamente todo, tanto lo que llamamos positivo como lo que llamamos negativo. Pero de la misma manera que lo atraemos, también tenemos la capacidad de emanarlo. Las ondas electromagnéticas no requieren un medio porque se pueden propagar en el vacío. Ejemplo de ello es la luz. Pero también hay una diversidad de ondas como son las gravitacionales, que son alteraciones del espacio-tiempo, y hay muchas más. Es entonces que vemos quizás con asombro o repulsión para muchos, pero para otros con fascinación cuando exponen la trascendencia de la civilización a nivel científico sobre la creación y producción de armas nucleares. Es entonces que tenemos organizaciones como las Naciones Unidas, que tienen como uno de sus objetivos el desarme nuclear. Esto es otra falacia más. Vamos entonces a refrescar la memoria de lo que nos dice la historia, que ha quedado registrada con relación a esto. La primera resolución aprobada por la Asamblea General se celebró en 1946 y cada 26 de septiembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de Armas Nucleares. Esto parece un escenario montado para protagonizar una gran obra burlesca, ya que desde entonces han pasado 74 años, lo que es más de medio siglo, y continuamos igual o aún peor, porque las cifras han aumentado vertiginosamente. Según los últimos datos del Instituto Internacional de Estudio para la Paz de Estocolmo, por sus siglas CIPRI, ellos afirman que en el mundo existen más de 14.465 armas nucleares y contando. Y tenemos prueba de esto, solo les voy a poner un ejemplo. Como bien todos saben, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear sobre Hiroshima, matando a más de 70.000 personas. Y 3 días después lanzó la segunda en Nagasaki, matando a más de 40.000 personas. Esto me parece una atrocidad al mejor estilo barbarie, pero también sé conscientemente que todas estas locuras, así como todas las guerras que ha protagonizado el hombre, han sido por poder. Le pueden dar millones de calificativos, pero todo se reduce al poder para controlar, y esto es otra creación más de la raza humana. Entonces, cuando los que se llaman líderes o esas grandes organizaciones secretas que le dicen Illuminati, Estado Profundo, oscuros, esas que están detrás de bastidores, las que nunca dan la cara, pero todos sabemos que existen, que son las que ejercen el mayor control, las que son tan atorrantes y crueles, y que nos hablan de que todo es con la finalidad de tener paz, igualdad, libertad. ¿Realmente a qué están apuntando? ¿Es esto otra utopía más? Les voy a recordar lo que significa la palabra utopía, la cual deriva del griego ou, que significa no, y tonok, que significa lugar. Literalmente esto es no lugar, lo que se puede describir como una sociedad ideal y por lo tanto inexistente.
El escritor del famoso libro Utopía, Tomás Moro, quien fue un político y humanista inglés del siglo XV, dijo: pongan mucha atención a esto. El rey está más seguro en su trono cuando el pueblo no goza de demasiada riqueza y libertad, pues cuando hay estas cosas, los hombres no obedecen de buen grado las leyes duras e injustas. Por otra parte, la necesidad y la pobreza abaten su audacia, haciéndolos sumisos a la fuerza. Esto describe totalmente lo que hemos vivido y seguimos viviendo en pleno siglo XXI. Esto es lo que ellos representan. Y esto, señores, no es más que otra prueba de dónde realmente estamos. Sin embargo, la humanidad en su mayoría la ve como avances en mejora de la calidad de vida, a la paz, a la igualdad. Pero esto, queridos amigos, no es más que una quimera, una fábula, una fantasía, un delirio. Nada de esto es con el propósito de ayudar al ser humano, de mejorar las condiciones del planeta. Realmente nada está más lejos de la realidad. Existen, como todos bien saben, demasiados intereses creados de poder, de dinero, que no quieren permitir que los humanos seamos libres, lo que nos hace ser una sociedad atrapada bajo el velo de lo irreal, de fuerzas controladoras que se recargan a través de nuestra energía, o quizás si somos pilas que alimentamos su hambruna. Ellos solo quieren un estado global con el fin de tener el control total. Recuerden, somos energía pura. Hay una película que, como todo lo que nos ofrece Hollywood, siempre está llena de mensajes de lo que realmente significamos para ese grupo que quiere seguir ejerciendo el control. La misma se llama Júpiter Ascendido. En la trama vemos que todos los personajes tienen el mismo deseo. Y ese deseo es que quieren quedarse con el planeta Tierra. ¿Pero por qué? Porque ellos lo ven como una inmensa granja y nosotros somos la cosecha. Sé que muchos al escuchar esto dirán: ¿qué sarta de locura es esto? Pero si solo es una película de ciencia ficción. Pero no me canso de decirles que la ficción nunca supera la realidad. Ellos siempre nos los han hecho saber, tanto sus intenciones como lo que significamos para ellos. Demasiado descaro, ¿verdad? Entonces reflexionen un poco. ¿Por qué esa lucha tan voraz por obtenernos a cualquier precio? ¿Saben por qué? Ellos no tienen alma, cosa que nosotros sí. ¿Ahora entienden? Otro personaje que aparece en la palestra pública llega con la teoría malthusiana. La misma fue desarrollada por el economista británico Thomas Robert Malthus durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, según el cual el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en una progresión aritmética. Pongan atención a esto, que es bien importante. Por esta razón decía que de no intervenir obstáculos represivos tales como el hambre, guerras, peste, virus, etc., el nacimiento de nuevos seres aumentaría el empobrecimiento gradual de la especie humana e incluso podría provocar su extinción, lo que se ha denominado catástrofe malthusiana. Vamos entonces a hablar del personaje que quiere utilizar esta teoría, que fracasó en su tiempo y seguirá fracasando. El mismo es Bill Gates, quien tiene como objetivo exterminar una considerable parte de la humanidad. Esto parece aterrador, o parece sacado de una película de horror, pero yo no estoy diciendo nada que no sea descaradamente público en todos los medios de comunicación. Pero realmente él no es el único, muchos otros están apostando por lo mismo. Ahora bien, continuemos con más. Es bien sabido por todos que desde mediados del año 2019, la compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk ha lanzado 12.000 satélites de baja órbita y ha pedido la autorización de lanzar 30.000 más, que ya están puestos. Los mismos están directamente conectados con las múltiples antenas 5G que ya existen en el planeta.
Pero claro, esta no es la única transnacional que lo está haciendo. Hay muchas más. Entre ellas está Amazon, OneWeb, Samsung, Boeing, Comcast, Google, Facebook, T-Mobile y unas cuantas más. Todas pensando en colocar miles de satélites para sus fines lucrativos. Así como de los grandes magnates que ni los voy a mencionar, ustedes pueden hacerlo a través de las redes sociales y medios de comunicación, donde están siempre en una ardua competencia por quién es el más poderoso, el que más tiene. Pero la verdad es que el hombre más poderoso no es el que más tiene, sino el que despertó su conciencia. Y estos sujetos que ostentan de riqueza y poder están dormidos en maya, atiborrados de ego, creyéndose dioses. Pero según ellos tenemos que rendirles pleitesía, idolatrarlos. Ellos son los anfitriones de ese programa donde quieren vernos esclavizados, solo con el fin de someternos a su voluntad. O podríamos también decir que sencillamente ellos son los payasos del circo y el dueño del circo no da la cara como siempre. Todo esto trae consigo una alteración abismal de todos los humanos. Recuerden, somos energía. Esto es un bombardeo constante día y noche. Es como un envenenamiento a través de una sopa electromagnética que nos va matando lento pero seguro. Este sistema en que vivimos ha permitido que las corporaciones hagan esto sin importar las consecuencias que conlleva toda esta situación. Pero ahora vamos a hablar del miedo. El miedo tiene miles de antifaces. A esto les podemos dar diferentes calificativos como son odio, rencor, celos, estrés, ira, poder, control, rabia y muchas más. Es por esta razón que cada vez que se activa, entramos de fondo en ese programa que nos deja sin energía, que nos deja desvalidos ante cualquier circunstancia. Pero como bien saben los que han leído mis ensayos, en la mayoría de ellos he mencionado que el miedo es un arma mortal. Pero les voy a contar que ahora los que están realmente asustados, aterrados, son ellos. Por eso están desesperados montando este escenario ficticio con el propósito de crear el gran caos. Ante estos personajes que lo podríamos llamar buitres, definitivamente solo nos queda una cosa por hacer: cultivar la espiritualidad. Continuar despertando, ya que somos muchos los que ya estamos en ese camino que nos está llevando a ese gran salto cuántico para la humanidad. Y hay muchas fuerzas de luz apoyando este trascendental momento. Así que no se crean todo lo que escuchen o vean. Comiencen a escuchar su voz interior, comiencen a hacerle caso a su corazón, comiencen a rendirse ante ustedes mismos, porque toda esta maraña creada por un grupo que siempre se ha alimentado de nosotros, quiere continuar haciéndolo sin importar las consecuencias. También es de suma importancia ser conscientes de que este noble planeta llamado Tierra o Gaia es un ser viviente que siente absolutamente todo cuanto sucede, todas las agresiones de la que es víctima. Señores, ella es nuestro hogar. Ella no creó fronteras, ni límites, ni distanciamiento. Por el contrario, lo ha dado todo, absolutamente todo, con total generosidad, como una madre que alimenta con amor a sus hijos. Pero es maltratada, vejada, acorralada, violada una y otra vez. La estamos matando lentamente con nuestras acciones. Despertar también significa ser consciente de este ser voluptuoso, bello, fantástico, mágico, este paraíso terrenal, esta tierra prometida que nos ofrece beber del maná. Ya nuestros ancestros la respetaban y, lo más importante, la escuchaban, pero nosotros hemos perdido la capacidad de sentirla. ¿Cuándo entonces seremos conscientes de que no podemos permitir que sigan destruyendo nuestro hogar? Estamos en un salto cuántico maravilloso, aunque no parezca que todo apunta y aparezca que todo apunta a lo contrario, pero la realidad es que cada vez hay más despiertos y esto se está propagando como un verdadero virus. Este es el virus que va a acabar con el miedo, porque no requiere una vacuna, no requiere máscaras, ni guantes, ni ninguna de las otras tantas parafernalias, porque la cura somos nosotros. Es nuestra energía, es nuestra conciencia, es la conexión con lo supremo, con nuestro ser. Es el despertar del humano al ser,
Esto está paralizando de terror a esas fuerzas oscuras que las han denominado de múltiples maneras, que creen tener el control, el poder. Pero queridos oyentes, la realidad es totalmente diferente. Ellos son un minúsculo grupo con ínfulas de dioses y solo es una percepción de poder, pero el poder está en nosotros. Ellos solo son humanos, o eso es lo que nosotros creemos, pero los despiertos somos seres humanos. La gran diferencia es conciencia. Entonces no sigan cayendo en las mismas mentiras. En este planeta existen muchas fábulas y hay otra fábula que quiero compartir con ustedes porque me parece realmente fascinante y es sobre la verdad y la mentira. Y dice así: un día la verdad y la mentira se cruzaron en el mismo camino. Fue entonces que la mentira saludó a la verdad diciéndole: hoy es un hermoso día. La verdad se asomó a ver si era cierto esto que le estaba diciendo la mentira, confirmando que así era. La mentira prosiguió diciendo: aún más hermoso está el lago. La verdad miró y vio que la mentira decía la verdad. Corrió la mentira hacia el lago diciendo: el agua está más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con la punta de los dedos y confió en lo que la mentira decía. Se quitaron sus ropajes y nadaron tranquilas. Al rato salió la mentira y se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda y todos se horrorizaban al verla. La moraleja de esta historia es que los humanos prefieren aceptar la mentira disfrazada y no ver la verdad desnuda, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Definitivamente somos el universo y déjenme decirles, rebasamos en millones el número. Salgan de su zona de confort, que entre comillas realmente no lo es. Lo que es, si lo pudiesen ver en conciencia, observarían que es una prisión. Es el momento de que nuestra espiritualidad creativa e intuitiva renazca en simetría perfecta con el cosmos. Es momento de tomar conciencia de que Dios habita en nosotros. Despertar es entender que la muerte no existe. Todo esto que he expuesto en relación con las armas nucleares, las antenas 5G y los satélites está relacionado totalmente con lo que estoy diciendo en relación a la energía. Señores, somos energía pura. Cuando seamos conscientes de esta verdad o realidad, seguramente despertaremos del letargo donde nos encontramos. O acabaremos con este programa impuesto y veremos el gran poder que poseemos más allá de lo que nos han hecho creer. Y en ese momento podemos alumbrar todo el universo. Concluyo con 2 frases que nos pueden servir de inspiración y reflexión. La primera es: el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Esa es una frase del gran filósofo griego Aristóteles. Con esta frase tan profunda y a la vez tan sencilla, Aristóteles nos deja ver claramente que cuando estamos atrapados por el miedo, siempre estamos esperando a algo malo. Y de esto, mis queridos oyentes, se alimentan. Por esta razón es importante tener nuestra energía en positivo al 1000%. Ríanse mucho, estén en contacto con la naturaleza, bailen, canten, mediten, todo lo que les permita vibrar en alto. Si todos lo hacemos, el poder va a expandirse con más fuerza que todas las antenas 5G, todas las armas nucleares que tienen por todo el planeta. Y la otra frase es de Buda y dice así: cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo más importante. Allí está el poder, en el ahora. Recuerden, queridos amigos, nada es tan real como parece. Lo que sí es real es que estamos en un salto cuántico. Despierten.